Bienvenidos a otra clase de diseño asistido por computadoras. En esta clase vamos a finalizar con la unidad 3. Al finalizar con esta unidad también vamos a dar por terminado el tema de piezas gráficas en 2 dimensiones AutoCAD. Bueno, cuando comenzamos a ver temas de la unidad 3, nosotros vimos los diferentes tipos de representación de acuerdo a el tipo de destinatario que va a tener nuestras piezas gráficas. Hablamos primero de un destinatario que tiene más que ver con entregas de arquitectura, tiene que ver con publicaciones de revistas y demás, que son planos por ahí mucho más despojados, donde se les da mucha mayor importancia al peso visual de la línea, es decir, la utilización de distintos tonos de grises, distintos grosores y espesores de línea para representar diferentes, quizás, tipos de muros, tipos de solados, para diferenciar eso en un plano y que se lea de una manera muy simple y muy despojada y mucho más prolija una pieza gráfica de arquitectura, tanto plantas, vistas como cortes. A pesar de que en este tipo de representaciones no colocamos cotas ni tampoco estamos colocando asignaciones y locales y demás, nosotros con otras formas, con otros símbolos, por ejemplo con los símbolos de escala, con los símbolos, con los mobiliarios y demás, nosotros podemos dar a entender de qué se trata ese local. En este caso, cuando cambiamos de destinatario y no es un profesor, no son una publicación de una revista que tiene a veces criterios de uniformidad con la presentación de sus piezas gráficas, y en cambio nos encontramos con un destinatario que viene a ser la municipalidad, tenemos que presentar un plano que siempre, obviamente estamos hablando de un mismo proyecto, pero el plano tiene calidades diferentes, tiene formas de expresar lo mismo, según los códigos municipales, según por ahí con normativas diferentes o con la utilización de colores para representar distintas cosas. El objetivo de este plano también es representar la misma obra de arquitectura. La diferencia es que el destinatario le va a dar mayor importancia a cuestiones de normativas municipales que cambian obviamente según la municipalidad y el ente que haya regulado esas normativas. Entonces, ¿qué es un plano municipal? Un plano municipal es un instrumento público o un documento, ¿no es cierto?, que a partir del cual el municipio le va a dar permiso para construir, para demoler, para dar registro, o sea, dar conocimiento a una obra existente, y como ya dijimos, se realiza conforme a normas vigentes que las regula este municipio, y además, bueno, tiene que llevar una firma de profesional, un profesional tanto arquitecto o ingeniero o aquel que esté habilitado para firmar ese plano. La municipalidad en sus normativas, por un lado, tiene una regulación que hace referencia al edificio en sí, si las habitaciones, ¿no es cierto?, de esa edificación están bien ventiladas, están bien iluminadas, y también tiene otros indicadores que tienen que ver con normas urbanísticas. Y esas normas urbanísticas que influyen en el edificio, pero que hacen referencia a una idea de barrio, de entorno, en donde va a estar ubicada la obra. No es lo mismo una normativa que tiene que ver con el centro, con un centro de una ciudad o con una vía principal, como ser una avenida, como una normativa que tiene que ver quizás con la cercanía al río o una normativa que se ubica en barrios con calles más chicas. Entonces, todos estos indicadores urbanísticos tienen que estar plasmados, ¿no es cierto?, en este plano municipal, y nuestra obra se tiene que acotar a esas normas urbanísticas que las define la municipalidad de acuerdo al distrito o a la zona donde va a estar emplazada la obra. Y bueno, por otro lado tenemos que ver, tenemos ciertas normativas que tienen que ver con indicadores específicos de la obra. Hay ciertos indicadores que tienen que ver con la iluminación y la ventilación del local, de acuerdo a su superficie. También tiene que ver que también son valores, ¿no es cierto?, de superficie mínima que deben tener esas aberturas. Después, por otro lado, también tenemos el balance de superficies, que nosotros ahí vamos a ver si la superficie construida es mayor o menor de acuerdo a la cantidad que se puede construir. Y después tenemos otro indicador urbano, que es el del centro de manzana, que si la normativa lo dijera, nosotros no debemos construir en ese centro de manzana. Y por otro lado tenemos que hacer un croquis de la vereda que tiene que
tenemos que ubicar el material y el ancho que va a tener esa vereda. Entonces, ¿qué partes tiene este plano municipal? Por un lado tenemos lo que es una carátula. Esta carátula va a servir, esta carátula en particular que les estoy mostrando, va a servir para la Municipalidad de Posadas. Entonces, bueno, en este caso, una carátula para la municipalidad va a tener siempre arriba todo lo que son los datos específicos de la obra, de qué es, o sea, si es una obra, qué es lo que estoy presentando, si es una obra nueva, como dijimos, un plano municipal va a aprobar una obra que se va a construir nueva, una demolición, y también puede aprobar una obra que ya esté construida y se está dando conocimiento de la misma en la municipalidad, para que ella tenga un plano municipal aprobado que, como ya sabemos, le puede agregar algún otro valor eh, a, esa, a ese lote, a esa edificación, a esa casa. Entonces, bueno, otra cosa que se define es el destino, si es una vivienda, si es una vivienda multifamiliar, unifamiliar, si es un local comercial. Se dice el propietario, bueno, hay acá algo que dice que es el poseedor, porque por un lado quizás hay un boleto de compraventa y eso se tiene que ir modificando y todo, y por eso por ahí hay un propietario y un poseedor, no entremos en detalle en eso, pero como para que tengan en cuenta. Y por último, el domicilio donde se encuentra ubicada esa obra. Acá tenemos un plano de ubicación que nosotros tenemos que conocer según los datos catastrales que están acá, que van a estar obviamente todos esos datos en el título del lote, ¿no es cierto? Que nos van a decir específicamente, eh, van a ser como los indicadores del lugar específico donde va a estar el lote. Y esto es como un croquis de ubicación, digamos, que donde nosotros nombramos las calles lindantes, los anchos de las calles, la ubicación que tiene el lote en la cuadra, porque bueno, obviamente según esta ubicación también vamos a saber si ese lote entra o no entra dentro de distintas, de los distintos indicadores urbanos, dentro de las distintas áreas de indicadores urbanos. Y bueno, después acá tenemos entonces la nomenclatura catastral, que bueno, para catastro ese lote puede tener una nomenclatura y el título, que es el título que cuando nosotros presentamos este plano también tenemos que presentar una copia del título, puede llegar a tener datos diferentes. También el número de finca, que eso es algo que se pide también se pide en la municipalidad, es algo que hay que pedir y ellos te presentan con estos datos. Acá es el número de finca. Acá tenés entonces el área, es decir, dentro de qué indicador urbanístico se encuentra esta obra en particular. Y este indicador urbanístico nos va a decir el FOS, el FIS, la altura máxima, nos va a dar un montón de datos que nosotros nos tenemos que acotar, no tenemos que ir en contra de estos datos cuando nosotros diseñemos este proyecto de arquitectura. Después, bueno, acá vamos a decir qué es lo que queremos. Queremos que se apruebe y se tome conocimiento de la obra y que esta obra es existente sin permiso. Si es una obra nueva, es solicitud de aprobación y el estado, obra nueva. Acá van los datos, acá van las firmas del propietario, de quién hizo el proyecto, quién va a hacer el cálculo estructural, quién va a hacer la dirección técnica y quién hizo el relevamiento. En este lugar hacemos un resumen de todas las superficies, cuánto tiene el terreno según catastro. Después, bueno, acá se dice, por ahí si hay algo que demoler, se debe poner acá la superficie de demoler, qué superficie existente hay y qué superficie construida. Y en este otro sector lo dejamos en blanco porque va a ser el lugar donde la municipalidad, o sea, donde una vez que nosotros presentemos el plano van a aparecer todas las correcciones que nos puede llegar a hacer el ente municipal. Y luego tenemos el desarrollo de la obra con las piezas gráficas esenciales en escala 1 en 100, serían planta baja, las plantas necesarias, cortes y vistas, además de las planillas y los gráficos que estuvimos viendo hace un ratito. Entonces, como dijimos, el plano municipal también tiene un código, un lenguaje distinto que estos otros planos arquitectónicos más despojados. Fíjense la cantidad de información que tiene y también la diferencia que tiene con este otro plano es que nosotros cuando dibujamos un plano arquitectónico para un profe, para una entrega de estos planos anteriores que estuvimos hablando, siempre usamos colores, escalas de grises, negros y escalas de grises. En cambio, un plano municipal se rige por las normas IRAM. Entonces, para tener conocimiento dentro del plano
dentro de ese plano municipal qué edificación es nueva, qué edificación existente y qué edificación se va a demoler. Nosotros, todos los planos, o sea, todos los municipios se rigen por las normas IRA, que lo que establece es que el color rojo siempre va a representar una obra nueva. Cuando nosotros o lavamos el muro rojo o lavamos toda la obra en rojo, de acuerdo a lo que pida la municipalidad, nosotros vamos a estar representando que es una obra nueva. Cuando hacemos un hatch, cuando lavamos el muro o lo sombreamos, ¿no es cierto?, con un color amarillo, eso va a representar que ese muro se va a demoler. Y cuando lo representamos así, con este sombreado 45, significa que es una obra existente sin permiso, es decir, que es una obra construida pero que no tiene un plano municipal aprobado. Y esto se replica tanto en la planta como en los cortes. Tiene que estar siempre respondiendo a esta forma de representar el plano, ¿no es cierto? Como ven, entonces, un plano municipal está mucho más cargado de información. Fíjense cómo estos planos, los planos de arquitectura, deben estar acotados de una manera más específica, deben tener todos los mobiliarios fijos, deben tener ubicado el mobiliario móvil, debe tener también ubicadas las designaciones de todos los locales, deben tener también las alturas, o sea, las cotas de nivel, indicado dónde se ubica el auto, cómo son los ingresos, los distintos tipos de abertura con las designaciones, las designaciones de las aberturas. Deben tener ubicados los árboles y también en este caso no está, pero deben estar la medida que tiene el árbol hacia la línea medianera, porque como saben, el árbol no puede estar a menos de 3 metros de una línea medianera. Y acá además, muy importante, las líneas municipales que van a determinar la línea medianera, es decir, de dónde empieza a dónde termina nuestro lote, o sea, las líneas que van a conformar el sector de nuestro lote, y las líneas también de edificación, que puede ser la misma o no que la línea municipal. Se especifican toda la materialidad que va a tener la obra. Fíjense cómo están acotados muy específicamente las alturas, porque además el código municipal te exige una altura mínima, una altura máxima para la edificación, y a veces también te exige una altura mínima libre. Bueno, otro tema importante es que todas las piezas, las plantas de la planta baja, la planta de techo, los cortes y las vistas son todos en escalas 1 en 100, mientras que una silueta de superficies se puede entregar en escala 1 en 200, y bueno, un croquis de centro de manzana no tiene una escala, o sea, es una escala gráfica, lo mismo que este croquis de vereda son a escala gráfica. Ahora, una vez que ya vimos este plano municipal, este ejemplo de plano municipal, vamos a pasar al plano de la cabaña que hicimos en el trabajo práctico 1, y vamos a completar vamos a completar con las piezas que falten, y le vamos a dar obviamente entorno. Tenemos que poner dónde van a estar los ejes medianeros, los ejes de la línea municipal, y completar, digamos, todo el dibujo con lo que nos exige un plano municipal, además de las planillas y las otras exigencias del plano. Por ahora paramos este video acá y seguimos en el siguiente video con la clase.